Primero, ahora presento yo. Buenas tardes. Esta tarde tenemos a Agustín José Menéndez, que es profesor de Filosofía del Derecho de la Complutense, que nos habla, vamos a hablar y luego vamos a hacer un diálogo también con Jesús González Mateo, que está aquí también, y con Carlos Gigandía. Buenas tardes a todos. Vamos a hablar, como no podía ser de otra manera, de Europa. Que Agustín José Menéndez, uno de los uno de los que mejor conoce el derecho europeo, las instituciones europeas en España, ¿no? Vamos a hablar de Europa y si España como Estado miembro puede considerarse ya, ¿no?, un Estado soberano nacional, en qué medida también la Unión Europea se está viendo correctamente, tanto jurídica como económicamente, o desde el punto de vista de la filosofía política de la ciudadanía, o si somos simples consumidores, o muchos temas que Agustín José Menéndez va ahora a desarrollar y luego entramos en diálogo. Así que sin más dilación tiene la palabra Agustín José Menéndez. Buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Lo que trataré de hacer en el tiempo que se me indicó, que aproximadamente son 20 minutos de presentación, es esencialmente hacer tres cosas, pero adelanto ya que la tesis central de esta presentación breve será la afirmación de que es urgente desarrollar un pensamiento europeísta crítico, constructivo también, pero crítico, que nos permita superar el europeísmo naif que ha dominado en la discusión pública española y al mismo tiempo nos evite caer en la forma por excelencia de los euroescepticismos excluyentes que culpan a un genérico y mutante otro del deterioro de nuestros niveles de bienestar, alternativamente en tanto que nacionales, cuando el otro es el europeo del sur o el europeo del este, o en tanto que europeos, cuando el otro es el no europeo, el extracomunitario, el emigrante. En particular, sostendré que el europeísmo crítico debe apoyarse en un diagnóstico realista de la situación en la que se encuentra la Unión Europea. O lo que es lo mismo, en el reconocimiento de que nos encontramos en un momento de crisis existencial del proyecto, hecha aún más profunda por el COVID-19 y la agudización del conflicto en Ucrania, pero cuyas causas últimas hay que buscarlas en, uno, la transformación de la Unión Europea desde finales de los años 70 a imagen y semejanza de lo que podemos denominar como el neo-ordoliberalismo, y dos, en el giro atlanticista ya evidente desde mediados de los años 80, la crisis de los euromisiles, y radicalizado desde la Segunda Guerra del Golfo en 1991. Esa crisis existencial tiene varias manifestaciones, pero es crucial la pérdida de legitimidad y apoyo ciudadano, que si no es más agudo, no se debe al juicio que merecen las políticas actuales, sino por la creencia, que por el momento se mantiene, en la necesidad y conveniencia de la integración europea o por el temor razonable a las consecuencias que tendría la desintegración. El diagnóstico realista, a su vez, debe servir de acicate, tercera de las cosas que voy a tratar de hacer, para articular un programa de transformación realista en un doble sentido. Primero, porque distinga claramente lo que cabe y es urgente hacer a tratados constantes, sin reformar los tratados, y los cambios que requieren o bien una reforma de los tratados o bien una ruptura con los mismos. Segundo, porque se oriente a recrear el espacio político en el que sea posible decidir democráticamente acerca del modelo social y económico nacional europeo y de los términos en los que la Unión Europea y los Estados miembros se relacionan con la comunidad internacional, con los grandes actores, especialmente en la comunidad internacional. La primera cuestión, con un carácter no solo provocatorio, sino sustantivo, que tiene que ver con esta expresión del europeísmo naif o el europeísmo, como llamarlo de otra manera, o traducirlo al castellano, del europeísmo bobalicón, o llamémoslo como queramos. Durante nuestro proceso de transición política, la perspectiva de la adhesión a las comunidades europeas
se convirtió en un fin fundamental de todos los proyectos políticos, de todas las visiones políticas, en tanto que uno de los pocos capaces de suscitar un amplio consenso y vertebrar una identidad política común. Sin embargo, el conocimiento sobre las instituciones y las políticas europeas ha sido y sigue siendo muy limitado y superficial. Ello explica en buena medida por qué nuestro debate público ha estado dominado por esto que llamo el europeísmo naif, que consiste básicamente en tomar como artículo de fe el viejo cliché orteguiano según el cual España sería el problema y Europa la solución. A resultas de ello, se han confundido deseos con realidades y no se ha desarrollado un debate ciudadano serio y profundo con base empírica sobre la Unión Europea. Solo la profundidad de la crisis de los 10 y su resolución austeritaria, por utilizar un término horrible en castellano, pero que es claro, terminó por alterar los términos de la discusión pública. Creo que es urgente que nos desembaracemos del europeísmo naif sin por ello caer en el aislacionismo melancólico o en un supuesto soberanismo tan irrealista como ingenuo que se ofrece como falsa alternativa. Es urgente y necesario construir un europeísmo al mismo tiempo crítico y constructivo, capaz de volver a transformar la Unión Europea en una fuerza que pueda apoyar, sin ambigüedades ni contradicciones, el proyecto constitucional y político del Estado democrático y social de derecho. ¿Por qué digo volver? Porque aquí hay, y este es un elemento central que pierde de vista el europeísmo naif, la ambivalencia clara, neta de la Unión Europea, una ambivalencia que no es nueva, una ambivalencia que ha existido, que ha marcado primero a las comunidades europeas y después a la Unión Europea desde sus inicios. Desde una perspectiva política y socioeconómica hay dos Europas. Desde una perspectiva geopolítica, geoestratégica, hay por lo menos dos Europas. ¿Qué quiero decir con esto? Volviendo a las cuestiones socioeconómicas. Hay una Europa querida por los resistentes al fascismo y al nazismo, Spinelli, Ventotene, Rossi, y que se presenta como concreción institucional de las luchas por la solidaridad internacional de las fuerzas progresistas, en las cuales incluyo, por ejemplo, dentro de estas fuerzas progresistas, a la democracia cristiana después de la Segunda Guerra Mundial. Esa idea de Europa ha contribuido a transformar la realidad y en concreto hizo y ha hecho más fácil que los estados europeos rediman su promesa de ser estados democráticos y sociales de derecho. Es la Europa protectora del estado de bienestar, del estado social. Pero siempre ha habido otra Europa, una Europa que ha animado aquellas políticas y decisiones que achican el espacio de la política democrática y que en nombre de la libre circulación de capitales, de una competencia que se proclama libre y de una moneda que se pretende, entre comillas, fuerte, obliga a sacrificar cualquier principio o valor que se interponga en el camino de la propiedad privada entendida como derecho ilimitado y del mercado como orden cuasi divino. Es la Europa que actúa como vínculo externo al proceso democrático. Es la Europa neo-ordoliberal. Desde una perspectiva geoestratégica, desde la perspectiva que podemos llamar vagamente propia de las relaciones internacionales, hay también como mínimo dos Europas. Una Europa que articula la integración europea en clave atlanticista, que facilita que el continente, primero en su parte occidental y luego en su conjunto, sea una parte subordinada en un orden internacional dominado por Estados Unidos, que se caracterizan a sí mismos como potencia hegemónica y que se comportan en tantas ocasiones como potencia imperial. Esta Europa atlanticista ha sido constantemente querida por un sector importante y determinante de Estados Unidos, de forma especialmente intensa en los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial y en la posguerra inmediata, durante la Guerra Fría, y dándola por descontada durante la década del dominio unipolar de Estados Unidos después de la caída del muro. Pero hay otra Europa, la Europa tercera potencia o tercera fuerza, que aprendiendo de los errores flagrantes del imperialismo y del colonialismo europeos, aspira no solo a su independencia geopolítica y geoestratégica, sino también a transformar el orden internacional, logrando la paz a través de un derecho internacional divorciado de sus connotaciones eurocéntricas y, por tanto, imperialistas. A ese impulso corresponde en buena medida el edificio original de las comunidades europeas, queridas por Estados Unidos como instrumento de la propia hegemonía, pero construidas por los europeos
como medio con el que recuperar cotas de autonomía política y geopolítica. Es en esta clave, sin nostalgias indebidas, sin distorsiones infundadas, que debe entenderse, por ejemplo, la acción europea de Charles de Gaulle en los años 60 o de Willy Brandt y Edward Heath en los primeros años 70. La ambivalencia del proceso de integración ha sido constante, insisto, pero el equilibrio de fuerzas y el estado de la opinión pública han variado con el paso del tiempo. Si durante 30 años la Europa protectora del Estado democrático y social y la Europa tercera fuerza prevalecieron sobre la Europa vínculo externo y la Europa lanticista, en las últimas 3 décadas la relación de fuerzas ha sido la inversa, culminando en la Europa de la austeridad durante la Gran Recesión y en la Europa incapaz de articular sus propios intereses de forma coherente y efectiva, como claramente en este último año. Si esto es así, si tenemos que superar el europeísmo naif, y es fundamental porque el europeísmo naif nos hace incapaces de entender la complejidad y especialmente la ambivalencia de la Unión Europea. ¿Qué quiere decir ese europeísmo crítico en términos concretos? En el tiempo que dispongo, tengo la posibilidad de hacer 2 cosas. Una, la de ofrecer un pequeño esbozo de cómo se ve de forma distinta cuáles sean los problemas que tiene la Unión Europea y cómo se pueden ofrecer soluciones alternativas a las que habitualmente se proponen desde la perspectiva de ese europeísmo crítico. Sobre lo que tiene que ver con el diagnóstico, hay una diferencia clara entre el europeísmo naif y el europeísmo crítico, y tiene que ver con una cuestión que es central en el proceso de integración europea, que es eso que llamamos el déficit democrático. En el discurso europeísta naif, el déficit democrático de la Unión Europea es algo que aparece y desaparece como el Guadiana. Se argumenta sin reparar, insisto, en los posibles problemas de coherencia de lo que se dice, tanto que es erróneo aplicar a la Unión Europea, en tanto que no es un Estado, los estándares de legitimación democrática de los Estados, y se concluye, por tanto, que no hay un déficit democrático, como se dice, al mismo tiempo, que siendo así que existen problemas de legitimación democrática de la Unión Europea, los mismos se resolverían de forma relativamente fácil, fundamentalmente asignando nuevos poderes al Parlamento Europeo, convirtiendo a este en un, entre comillas, verdadero Parlamento. Basta echar un vistazo a los programas políticos de los principales partidos europeos para observar la proliferación de este tipo de argumentos que son parte de una narrativa general en la que se afirma que la Unión Europea, de comunidad esencialmente integrada en términos económicos, de mercado y de moneda, se estaría convirtiendo en un animal político. La politización y democratización de Europa serían los objetivos propios de los federalistas europeos, confundiendo en buena medida de este modo la centralización con las exigencias del principio federal. Frente a este discurso confuso y erróneo, el europeísmo crítico debe insistir no solo en que claramente la Unión Europea tiene fuertes déficits democráticos, que aquello que expresan los ciudadanos europeos no es meramente una ilusión porque están aplicando los estándares que no son, y que la desafección y resistencia a las políticas que efectivamente aplica la Unión Europea no son fruto de esa ilusión, sino que son fruto de esos problemas de legitimidad, y que ese déficit es estructural y no puede resolverse mediante el expediente simplemente de dar nuevos poderes al Parlamento Europeo. ¿Por qué? Porque la democracia europea está lastrada por 2 grandes cosas que no aparecen en el radar del europeísmo naif. En primer lugar, y esto es fundamental, por la asignación de un valor cuasi constitucional a las principales normas que componen no solo el Tratado de la Unión Europea, sino también el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Mientras que las constituciones nacionales afirman, como la nuestra, la indivisibilidad de los derechos civiles, políticos y sociales, lo que deja una amplia latitud al legislador para diseñar políticas sociales y económicas, los tratados, tal y como han sido interpretados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, erigen a las libertades económicas, la competencia libre y la moneda fuerte
en los criterios finales de validez de todas las normas democráticamente elaboradas, tanto a nivel supranacional como a nivel nacional. El resultado es una extensa limitación no solo del ámbito de la decisión democrática de los Estados, sino también el de la propia Unión. Y esto es un problema, porque esto quiere decir que políticamente no es posible decidir cosas que era perfectamente posible, con la diferencia evidentemente de escala, decidirlas en el ámbito de las constituciones nacionales. Y eso tiene que ver con lo que podríamos denominar como en la sobreconstitucionalización, el de definir como parte de la Constitución de lo no disponible políticamente demasiadas cosas y unas cosas bien específicas, como indicaba antes, las libertades económicas, la competencia libre, la moneda fuerte. Segundo factor que causa un déficit democrático estructural, la división de trabajo entre procedimientos legislativos, principalmente entre el procedimiento ordinario en el que codeciden Parlamento Europeo y los distintos consejos de ministros, porque no hay uno, hay varios en función del ámbito de especialización competencial, en uno se sientan los ministros de Agricultura, en otro los ministros de Economía, esto es sabido, y el procedimiento extraordinario en el cual se decide cuando hay unanimidad de opinión entre los miembros de esos consejos de ministros. Esa división de trabajo entre aquellas ocasiones en las cuales codeciden Parlamento y Consejo o decide solo el Consejo, da lugar a un ulterior sesgo a favor de la propiedad privada y de la libertad empresarial, entendidas no en su función y en su clave social, sino de una forma radical. Ello es así porque es más probable que se aprueben medidas que amplíen las libertades económicas, porque esas medidas están sujetas al procedimiento ordinario, que es más sencillo, en el que es más sencillo obtener un voto favorable a esa medida, a que se favorezcan medidas que redefinan el modelo socioeconómico en favor de objetivos sociales, porque ahí se necesita la unanimidad de los estados. Y hay un ejemplo que yo creo que pone de relieve de qué estoy hablando de forma mucho más clara y neta que toda la construcción teórica que yo pueda hacer. Pensemos, por ejemplo, en la coordinación o armonización tributaria, las decisiones sobre el gasto público de la Unión o las atinentes a la representación colectiva de los trabajadores, donde es necesaria la unanimidad en el Consejo. El resultado de todo ello es que la Unión Europea no interviene o interviene muy poco en estos ámbitos porque no es posible poner a todos los Estados miembros de acuerdo para introducir estas medidas. Y así tuvimos y seguimos teniendo libre circulación de capitales desde el año 92 de forma efectiva y la armonización tributaria que limita las posibilidades de evasión fiscal utilizando la libre circulación de capitales solo se introdujo en el año 2003 y de forma esencialmente inefectiva. Si esto es así, y no voy a entrar, habría una larga serie de cuestiones sobre las cuales podríamos hablar, pero como muestra vale un botón, a diferencia del europeísmo naif, el europeísmo crítico lo que pone de relieve es que el problema del déficit democrático no es un simple problema de si decide el Parlamento o decide el Consejo, es un problema estructural que tiene que ver con el diseño estructural de la Unión Europea y que tiene que ser resuelto atajando el problema en su raíz, no transfiriendo nuevos poderes al Parlamento Europeo sin que el Parlamento Europeo realmente pueda tomar decisiones. Y esto explica lo que desde la perspectiva de muchos europeístas es una especie de misterio irresoluble, que es que el Parlamento Europeo cada vez tiene más poderes y sin embargo el voto en las elecciones al Parlamento Europeo, que hace 30 años se esperaba que aumentara cuando el Parlamento tuviera más votos, o no aumenta o se estanca. Hay oscilaciones en función de los distintos estados, pero hay estados en los cuales es escandaloso el nivel de abstención en las elecciones al Parlamento Europeo, que siguen siendo en todos los estados miembros elecciones de segundo orden, si lo llaman los politólogos, es decir, elecciones en las cuales realmente no se está votando sobre las políticas europeas, se está sancionando no al partido en el gobierno nacional de turno. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué transformaciones debemos querer en tanto
necesarias para resolver estos problemas. Nuevamente, solo una pequeña muestra, porque el tiempo huye a una velocidad endemoniada. Claro, aquí yo creo que el europeísmo crítico debe indicar dos cosas. La primera es que hay cosas que se pueden hacer en el marco de los tratados existentes, apoyándose en las normas y estructuras dentro de los mismos que responden a la lógica de la Europa protectora del Estado democrático y social de derecho, o de la Europa tercera fuerza en los términos que apuntaba, y hay cosas que no se pueden hacer, y es más, aquello que se puede hacer dentro del marco de los tratados existentes debe hacerse pensando en cómo eso puede coadyuvar a hacer posible una reforma de los tratados. No tiene sentido persistir en la búsqueda de soluciones puntuales con las cuales ganar tiempo, pero no tiene sentido tampoco simplemente abandonarse al pesimismo nihilista de que todo está perdido y no puede hacerse nada porque esto no es cierto. Pensemos, por ejemplo, y con esto concluyo, en el ámbito socioeconómico. Hay un tabú absolutamente absurdo desde muchos puntos de vista, hay un mito que debería haberse roto hace mucho tiempo, porque de hecho ya se rompió en términos empíricos, que es el de la independencia del Banco Central Europeo. La independencia del Banco Central Europeo es intocable. Bueno, la independencia del Banco Central Europeo es un mito, lo deberíamos haber sabido desde hace mucho tiempo, porque un banco central no puede ser realmente independiente si quiere ser funcional. Y de hecho, en esta construcción absolutamente idiosincrática de la Unión Económica y Monetaria, ese principio se quebró de forma absolutamente neta y clara desde el principio de la crisis de la eurozona en el 2008. La ilustración empírica de que esto es así es que tenemos bancos centrales, el sistema europeo de bancos centrales tiene ahora mismo en su poder, aunque está empezando a deshacerse lentamente de esa deuda pública de los estados de la eurozona por un 40% del Producto Interior Bruto de la eurozona. Un banco central que detenta el 40% del PIB en deuda pública no puede ser independiente porque sus decisiones van a estar condicionadas por esa deuda pública que tiene en su, por así decirlo en términos metafóricos, en sus reservas, en sus depósitos, ¿no? Evidentemente no hay reservas, no hay depósitos, hay apuntes contables. Siendo esto así, lo extraño, lo misterioso, lo que merece una explicación es que sigamos creyendo y pretendiendo que el Banco Central Europeo es independiente. No lo es. Pero si no lo es, ¿qué es lo que podemos hacer? A tratados constantes podemos hacer dos cosas. La primera, urgir para que no vuelva a colocarse en los mercados la deuda pública a la cual acabo de hacer referencia, que no se ejecute el monetary tightening, que es el contrario del monetary easing, que desde finales de marzo está en proceso. Lo que debería hacerse, a mi juicio, es convertir esa deuda en deuda perpetua y evitar las enormes consecuencias desestabilizadoras de deshacer la operación, que después podemos discutir si fue correcta o incorrecta, de comprar esa montaña de deuda. Desde la perspectiva de las consecuencias que tiene para los distintos estados, serían, en el caso de que se produzca esa situación, claramente asimétricas, y España no se encontraría en una posición vencedora, sino más bien en una posición enormemente problemática que podría constreñir de una manera drástica el margen de maniobra para decidir políticas fiscales y políticas económicas. Pero al mismo tiempo podemos superar la forma de entender la independencia en el marco de la independencia, pero modificando qué se entiende por la independencia, por ejemplo, desarrollando un reglamento que facilite una mayor participación de las instituciones representativas, de los parlamentos, en el diseño e implementación de la política monetaria. Que no sea simplemente
que Draghi o Lagarde van al Parlamento Europeo, sueltan su discurso, escuchan lo que tengan que decir y siguen haciendo lo mismo, sino que tengamos una participación articulada de las instituciones. Y reformando los tratados, hay que superar claramente el tabú de la independencia del Banco Central Europeo. Hay que establecer claramente que el Banco Central Europeo debe actuar como prestamista de último recurso de los Estados miembros, deben articularse en qué condiciones, etcétera, pero tenemos que evitar esta situación absolutamente absurda en la cual el Banco Central Europeo actúa como prestamista, pero lo hace sirviéndose de las entidades financieras como intermediario, generando una situación en la cual hay toda una serie de disfuncionalidades y hay un coste económico innecesario para las arcas públicas. Esto no es incompatible con el mantenimiento de la autonomía funcional del Banco Central Europeo, con que el Banco Central Europeo tenga y sea depositario de conocimientos técnicos que le permiten la intervención en el desarrollo de las correspondientes políticas monetarias. Simplemente implica hacer cuentas con la realidad y reconocer lo que ya es un hecho, pero que en este momento lo que implica básicamente es que el Banco Central Europeo no es independiente, no lo reconocemos y no hay una articulación de la voluntad democrática en relación con el diseño de la política monetaria. Eso genera un vacío democrático, un agujero negro democrático, que es el causante, podemos ir a ello en el debate si se estima oportuno, de la reacción, por ejemplo, por parte del Tribunal Constitucional alemán. Sabemos acerca de las múltiples decisiones que lleva tomadas en los últimos 20 años, que es un actor fundamental, pero especialmente en relación con la eurozona. No se trata de que tenga razón en sus intervenciones o de que estas intervenciones sean sabias, sino de que el problema de fondo que explica por qué se producen esas intervenciones es que hay un agujero democrático, un agujero de legitimidad, porque el Banco Central Europeo no es lo que los tratados dicen, y no siendo lo que los tratados dicen, hay una necesidad de legitimación democrática, porque está ejerciendo una discrecionalidad política, que por su diseño no puede tener, porque está diseñado para ser independiente. Y con eso ya excedí mi tiempo, dejo aquí la intervención y quedo a vuestra disposición para muchísimas gracias, Agustín, por tu excelente exposición. Y creo que esa Europa naif ha quedado bastante desacreditada al oírte, ¿no? Porque planteas la cuestión fundamental, ¿no? de esa Europa que hay que construir o que se está construyendo y tener los déficits democráticos identificados para, entre ellos, el Banco Central Europeo, la falta de división de poderes realmente, el Parlamento y la Comisión, el Consejo de Europa. Y basta recordar el poder ejecutivo tan enorme que tiene, por ejemplo, Macron actualmente en Francia, ¿no? Y si ese es el modelo, tenemos en cambio un modelo alternativo, crítico, democrático, ¿no? De abajo arriba, que se pueda implementar, ¿no? Por así decir. Pero ahora pasamos a la parte de diálogo, un diálogo socrático que queremos nosotros, ¿no? En toda la medida de lo posible. Ese economista, no sé si Jesús puede abrir el micrófono, como economista puede enlazar con la última fase, Sí. ¿no? del Banco Central, y luego Carlos pues con cuestiones de derecho internacional público o por la que queráis, de filosófica. Bueno, yo lo primero, profesor, felicitarte por la exposición. Tengo un alto grado de coincidencia en lo que has tocado, en todos los temas que has tocado, y haría falta pues seguramente un mes para poder hablar de cada una de las cosas, porque obviamente has tocado todas las crisis, las crisis, entre comillas, identitarias del proyecto europeo. Pero bueno, yo creo que, a ver, el proyecto europeo, yo iría al carácter ontológico de la Unión Europea, ¿no? Iría al ser. Es que es naif por naturaleza. ¿Por qué es naif por naturaleza? Porque nace de una huida, de una situación trágica y dramática. Eso hay que entenderlo. Europa, tras 2 guerras mundiales, las más cruentas que ha tenido la humanidad, provocadas por Europa, sale huyendo de ese horror, creando
lo que se pudiera, entre comillas, ¿no? Y así nace el proyecto europeo. Por lo tanto, de ahí que todavía, y en España no tenemos esa referencia de memoria, porque España no vivió esas dos guerras mundiales, sí vivió una guerra civil, un entrenamiento de la Segunda Guerra Mundial, pero no vivió las guerras mundiales y no tenemos familiares que murieran, salvo, bueno, la gente que fue a la División Azul, etcétera, pero no tenemos familiares directos que vivieran esa tragedia. En toda Europa, y sobre todo Francia, Alemania, las dos grandes potencias de la guerra y las dos grandes potencias europeas, hay familias que no es que recuerden, es que siguen teniendo la huella y la herida de las guerras mundiales. Por tanto, es naif porque huyó de las guerras y se construyó, entre comillas, sobre el temor a volver a esa situación. Por eso, cuando el profesor hablaba del miedo, el miedo es atávico en Europa a la ruptura, porque esa ruptura lleva a enfrentamiento y volvería a una situación crítica de conflicto violento. Por lo tanto, en sí, ontológicamente es naif, eso es así, ¿vale? Y es muy difícil construir una identidad europea que no se base en esos miedos y en esos temores, porque venimos de donde venimos y todavía existe mucha memoria en Europa sobre eso. Eso, desde mi punto de vista, para empezar. Segundo, es naif porque es un proyecto muy joven. Desde el punto de vista de construcción política, es jovencísimo. Tengamos en cuenta lo que fue la construcción de los Estados Unidos, ¿vale? Cuándo se crea la Reserva Federal, cuándo nace el dólar y que hubo una guerra civil. Una guerra civil, por cierto, idéntica al conflicto que seguimos teniendo en Europa, conceptual de federalistas y confederalistas, ¿vale? Esa guerra llevó evidentemente a la concreción de un Estado soberano como es Estados Unidos, con su propia constitución, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros somos naif porque además somos muy jóvenes, insisto, ¿vale? Es decir, esto lleva muy poco tiempo y sin embargo se han hecho muchas cosas. Esto es la botella medio llena o medio vacía, evidentemente. Y estoy de acuerdo con el profesor que una visión pesimista inútil no lleva a ninguna parte, ¿no? Pero la realidad es que se ha construido bastante más, si queremos ver la botella medio llena, de lo que creemos. Y yo creo que además, y en eso hay un punto de desacuerdo con el profesor, creo que las últimas crisis, no desde luego la crisis del euro, no desde luego la crisis económica que vivimos a raíz de la caída de Lehman Brothers, las últimas crisis, incluido el Brexit, incluyo la crisis del Brexit como hecho positivo para la Unión, porque evidentemente, vistas las consecuencias en el Reino Unido, en la mayoría de los países, los partidos eurófobos ya no plantean el exit, ya no plantean la salida, sino que plantean la reforma de la Unión. Ya nadie se plantea irse, no hay ningún Estado que esté hablando de un referéndum de salida, ¿vale? Ni siquiera los partidos más extremos, por ejemplo Le Pen, no plantea una salida, plantea una reforma en profundidad con otra visión de la Unión Europea actual. Yo creo que el Brexit ha ayudado mucho, evidentemente, a eso, a que los exits no aparezcan. Será muy naif, porque también es naif, pero de momento nos mantiene unidos. Segundo, el COVID. Bueno, yo creo que la respuesta al COVID, desde el punto de vista de unión, sin herramientas, porque no había una política común de salud, eso no tenía herramientas la Comisión Europea para hacer nada, se hicieron bastantes cosas y sobre todo vacunarnos a todos los europeos. Hubiera sido imposible, desde el punto de vista de los estados, atajar una pandemia como esta en el espacio europeo sin una capacidad de unión política y económica como se tuvo para la compra conjunta de vacunas y la investigación en vacunas. Ojo, mucho más importante, porque de prácticamente todas las vacunas que ha habido en el mundo, quitando la rusa y la china, que desconocemos bien exactamente el valor que tuvieron o no, porque no se aplicaron nada más que en países de América Latina, en Europa se desarrollaron, salvo la de Estados Unidos, todas las vacunas que han, entre comillas, ayudado a acabar con la pandemia, o por lo menos a controlar la pandemia. Hubiera sido imposible que, salvo los estados más potentes de la Unión Europea, con capacidad investigadora, como también lo tenía el Reino Unido, países evidentemente menores, por supuesto, pero también como España, hubiéramos podido atajar una pandemia de esta naturaleza y hacer frente a lo que hubiera sido una crisis de precios de vacunas insoportable. Hay que poner un ejemplo. Israel pagaba las vacunas, porque también es verdad que compró las dosis mucho más rápido, pero llegó a pagar 4 veces más de lo que se pagó el precio de unidad vacuna en Europa. Por tanto, yo creo que la respuesta al COVID no fue mala. La respuesta económica al COVID fue el Next Generation, el plan
de mutualización de deuda histórico más importante desde el punto de vista de economía de la historia, mucho más que el Plan Marshall. El Plan Marshall es 1/3 de lo que ha significado, y además deflactándolo, de lo que ha significado el Next Generation, y además asumiendo mutualizar esa deuda, es decir, que esa deuda es de todos los europeos, mientras que no fue proporcional la repercusión de la pandemia económica y los países más beneficiados hemos sido Italia y España. Por primera vez ahí, ese entre comillas, mito del sur y el norte, los ricos, los pobres, los que trabajan, los que no trabajan, se logra mutualizar la deuda. Y ahora estamos en una situación, evidentemente, que nos vuelve a poner ante el vértigo más horrible, que es una guerra otra vez en nuestro continente, a raíz de la invasión de Ucrania. Está produciendo efectos geopolíticos fortísimos, evidentemente, no tenemos más que ver lo que acaba de pasar en Finlandia, las elecciones de Finlandia, que no son más que la consecuencia, en parte, de la crisis económica que estamos viviendo y energética por la invasión de Ucrania, y también por la inseguridad, el miedo a la seguridad de una frontera inmensa con Rusia en Finlandia, pero ya se había producido en Suecia, se había producido en Dinamarca, es decir, los escandinavos están girando claramente a derecha, ultraderecha, y con posiciones de cuestionamiento de la Unión Europea en estos momentos. Bueno, entonces, desde mi punto de vista, somos jóvenes, muy jóvenes, como proyecto político. No tenemos otra ontología que el huir de una tragedia, y eso me parece que conforma una identidad. No será la mejor, pero la conforma, ¿vale? Y desde el punto de vista de las reformas posibles, yo recordar la frase para mí fundamental de Schuman, que aunque no fue el que escribió, que fue Jean Monnet, el que escribió la fundación, entre comillas, del proyecto actual europeo, porque él no lo escribió, pero sí Schuman fue el ministro de Exteriores francés. Schuman dijo muy claramente que Europa no se iba a construir de una vez, que iban a ser pequeños pasos continuos, ¿vale? Yo estudié Lovaina, en Lovaina me enseñaron algo en lo que creo profundamente, que se llama el acervo comunitario, que es mejor ir despacio, ir con el consenso de los Estados miembros, que todavía, porque somos confederales, si se hiciera una reforma federal estaríamos hablando de otra cosa, pero hoy por hoy el proyecto europeo es confederal y los Estados miembros tienen la soberanía, ¿no? Una discusión que podemos establecer a raíz de lo que ha dicho el profesor Menéndez respecto a si eso es un déficit democrático o no. Hay una cesión de soberanía por parte de Estados democráticos. Esa es la realidad. Se ceden unos tratados y esas competencias, evidentemente, son democráticas porque las han cedido Estados democráticos. La cosa es que hemos decidido, porque votamos esos parlamentos nacionales, que eso se legisle y se trabaje mejor de instituciones supranacionales como son las que hay en Bruselas. Yo la verdad que en 30 y pico años que llevo en la información, aparte de ser economista, sobre todo en la información europea y con medios propios allí en Bruselas, con 2 redacciones, una de televisión, otra de un periódico nuestro, la realidad es que yo siempre digo que este es un proyecto que no tiene marcha atrás, porque si tuviera marcha atrás no estaríamos ya en una tercera guerra mundial, estaríamos en algo que desconocemos, porque además Europa siempre ha tenido esa capacidad, entre comillas, creativa y autodestructiva del mundo. Y por tanto yo creo que siempre va a ir hacia adelante. Este es un proyecto que no tiene vuelta atrás, es un error por parte de todos los antagonistas geopolíticos el creer, con todos los ataques que se producen y son continuos, que Europa cuando se nos ataca se debilita, al revés, cuando se nos ataca se fortalece. Y lo que creo es que evidentemente, siendo un proyecto muy joven, tiene que aprender de los errores. La crisis del euro fue un error, claramente. Yo creo que no se han gestionado igual las siguientes crisis posteriores y estoy totalmente de acuerdo con el profesor Menéndez en que hay que pasar a un proyecto mucho más maduro, en donde es necesaria esa reflexión de pensamiento crítico, por supuesto, que debo decir que en la mayoría de los países grandes de la Unión se produce, ¿vale? Las campañas políticas de las elecciones alemanas o francesas solo hablan de Europa, ¿vale? Hablan muy poco de los problemas nacionales porque los referencian como problema europeo. No consideran que haya 2 debates, el debate nacional y el debate europeo. Para ellos existe lo mismo. Hay que recordar que Macron ha sido 2 veces presidente de la República con la bandera de Francia y sobre todo con la bandera europea. Es decir, el debate suyo fue ese. En España ese debate no se ha producido nunca. Aquí no es que seamos naif, es distinto desde mi punto de vista. Yo he intentado diferenciar
o establecer el por qué creo que el proyecto europeo es naif, de dónde viene ontológicamente. En España el problema es que nunca ha interesado hacer ese debate, como nunca ha interesado influir de manera importante en la Unión Europea, más allá de lo que ha sido la acción de gobierno de un determinado presidente de gobierno, que los habrá habido que se lo han pensado, perdón, que se han ocupado más o que lo han hecho mejor o peor. Yo me refiero a que jamás los partidos políticos, la representación política española, ha querido centrar el debate político en eso y no tenemos más que verlo ahora. Estamos en el año electoral de las elecciones, de todas las elecciones, menos las europeas, que son al año siguiente en España, y ese debate ya veréis que no va a estar presente como no lo estuvo. En el último debate que hubo electoral en diciembre, en noviembre de hace 4 años, con todos los candidatos que hubo y además, en teoría, con partidos nuevos como eran Podemos y como era Ciudadanos, etcétera, a los 3 debates que hubo, porque hubo 3 debates, acordaros, electorales, se les dedicó 2 minutos al proyecto europeo. 2 minutos, ¿vale? Eso es antagónico de lo que pasa en los grandes países de la Unión. Antagónico totalmente. Incluyo Italia, ¿eh? Antagónico, ¿vale? Aquí se habla de la política migratoria y vamos a hablar del problema de Ceuta y Melilla, cuando el problema es la política migratoria europea. Bueno, el debate no va a ser ese, pero es un problema de España, no es un problema del proyecto europeo. Y ese me temo que es un problema de España ancestral, que es nuestra enorme capacidad para mirarnos el ombligo y hablar solo de lo que pasa en nuestro patio de vecinos. Esto no es de ahora y evidentemente lo sabéis vosotros más, que os dedicáis sobre todo al mundo académico y a la docencia. Yo creo que ese es un problema histórico. España tiene miedo a influir desde hace siglos, tiene miedo a influir en Bruselas, tiene miedo a influir en el ámbito europeo. A mí me cuesta muchísimo el lograr que gente vaya a Bruselas a debates, a foros de opinión continuos sobre todos los temas para que la posición española, el punto de vista español o ibérico, vamos a decir, porque evidentemente Portugal también cuenta y es un país mucho más influyente, curiosamente, en Bruselas que nosotros, ¿vale? Ahí tenéis que ver, presidente del Eurogrupo, ha tenido presidentes de la Comisión Europea, nosotros no lo hemos tenido, es un país que juega mejor sus bazas, siendo un país pequeño, y nosotros no tenemos ni ganas ni capacidad de influencia en Bruselas, que es un problema importantísimo, ¿no? Desde mi punto de vista. Y por último, pues volver a dar las gracias al profesor Menéndez por el enfoque del tema que ha hecho. Muchas gracias, Jesús. Y antes de responder a Agustín, pues Carlos Gil puede intervenir y así ya creo que Agustín ha tomado nota, ¿no? Y hacemos más dinámico la tarde, ¿no? Carlos, cuando quieras. Bien, gracias Antonio por la invitación y enhorabuena Agustín por la ponencia, que suscribo, al igual que las palabras de Jesús. Yo voy a intentar ser más breve. Bueno, la Unión Europea desde el principio ya sabéis que la rama federalista no ganó y además que la mayoría fue construida por profesores de Derecho Administrativo en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero yo era pequeño, pero creo que hubo una gran importancia cuando se intentó adoptar la Constitución para Europa. Ahí sí que se le daba un germen de identidad a la Unión Europea que al final fue rechazada por 2 países que han estado desde el principio, como fue Francia o como es Francia y los Países Bajos. Yo soy pesimista. La Unión Europea, desde un punto de vista jurídico, siempre puede avanzar. Desde un punto de vista como proyecto político, creo que llegó a su cumbre en el Tratado de Lisboa. Después, lo que se avanza jurídicamente es a través de cooperaciones reforzadas, que son 9 Estados miembros mínimos, como puede ser en su día con el euro, y poco más. Realmente se ha reducido a eso o a convertirse casi en un museo a nivel mundial, que solamente tenemos patrimonio común de la humanidad. En relación con lo que ha dicho Jesús, yo no creo, por ejemplo, que en Ucrania no sé, creo que ha dicho tercera guerra mundial, es una guerra europea. Y yo, por ejemplo, me opongo a que Ucrania no entre en la Unión Europea. No creo que deba de entrar, ni se encuentra preparada. Creo que la Unión Europea tampoco, si queremos juzgarla como una Europa más crítica, un europeísmo más crítico, creo que llegó a su cumbre también con los 27 tras la salida del Reino Unido. Y a partir de ahí creo que podría distorsionar si realmente queda algo
del proyecto europeo que fue. En relación, por ejemplo, con el punto de vista económico, nació con ese punto de vista económico porque recordemos que la Carta de Derechos Fundamentales entró en vigor en el año 2009. Antes la protección de los derechos fundamentales era vía de los tribunales de justicia de la Unión Europea, donde tenemos que incluir también los tribunales constitucionales. Que si los tribunales constitucionales, la Unión Europea no hubiera avanzado tanto en la protección de los ámbitos sociales, aunque ciertamente el tribunal alemán, tengo mis reticencias hacia él, pero creo que a veces defiende lo que debe defender, que es la soberanía alemana, cueste lo que cueste. Entonces lo dejo así para poder debatir más con vosotros en estos 10 minutos que quedan. Bien, pues antes de que tome la palabra de nuevo Agustín, yo quisiera preguntar, porque tiene que ver con el origen de nuestra asociación, con Ridao, que habló hace ya 20 años sobre las muertes en el Estrecho y las muertes en el Mediterráneo, cómo la Unión Europea no logra establecer una política que sea efectiva para evitar tantos muertos al año de refugiados o de inmigrantes. Esa es mi pregunta. Bueno, Agustín, pues ya tienes para responder. Muchas gracias por todas las preguntas, las observaciones, los comentarios, que no voy a poder tratar todos porque si no necesitaríamos mucho más de un mes y entraríamos en unas discusiones enormemente amplias y complejas. Empezando por esta última cuestión que yo creo que es muy significativa. Claro, el problema de la relación entre la Unión Europea y eso que en algunos momentos se llamó la vecindad europea y demás cuestiones, por una parte está teñida evidentemente por el color del colonialismo, del imperialismo, durante largo tiempo, y hace que sea una cuestión especialmente compleja y espinosa, ¿no? Es decir, en el año 2011, si no recuerdo mal, bajo el amparo por última vez de una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, se intervino en Libia y era el centenario de la invasión italiana, ¿no? Lo cual generaba toda una serie de ecos que desde nuestra perspectiva europea no vemos, desde la perspectiva africana era evidentemente obvia esa referencia, ¿no? Y eso terminó mal, terminó muy mal, terminó fatal y generó todavía un problema mayor en términos de la cuestión que tú planteas, ¿no? Que es el problema de la política migratoria. Eso es la primera observación. La segunda tiene que ver con que decidimos en un determinado momento, por razones esencialmente económicas, introducir la libre circulación de personas dentro de las entonces comunidades europeas, con el antecedente de lo que ahora llamamos zona Schengen, que es resultado de un tratado, etcétera, etcétera. Pero eso lo hicimos sin pensar realmente en qué consecuencias eso tenía desde la perspectiva de la eliminación de una serie de elementos clave en los compromisos, en las tomas de posición europeas, por ejemplo, en el ámbito del refugio. Porque hasta que creamos una zona única europea, el problema del refugio se planteaba en términos de que un ciudadano subsahariano que quisiera pedir el refugio político porque era perseguido políticamente en su país, por ejemplo, podía hacerlo en varios estados europeos. Ahora esta posibilidad la negamos, ¿no? La negamos en clave de la cooperación europea, pero tiene una serie de consecuencias tremendas desde la perspectiva de aquel que está fuera del territorio europeo. ¿Por qué no se resuelve? No se resuelve porque no tenemos una visión conjunta de la situación, y no se resuelve en parte porque es irresoluble. Es irresoluble en la medida en la cual el problema
derive de un desequilibrio económico brutal entre la situación en la cual se encuentra Europa y se encuentran otras zonas del mundo. Y desgraciadamente esa situación de desequilibrio es en parte resultado de nuestras propias decisiones y de nuestras propias políticas. Tenemos no la culpa de todo lo malo que sucede en el mundo, pero tenemos nuestra cuota de culpa. Pensemos, por ejemplo, y con eso termino porque no puedo extenderme más solo en relación con esta cuestión, con la zona que sigue existiendo, las dos zonas en las cuales circula el franco CFA. Esas zonas no tienen una autonomía en términos de la determinación de su política monetaria. Esa política monetaria hoy es decidida esencialmente por el Banco Central Europeo, legado del imperialismo, el colonialismo francés. Bueno, cuando nos llegan refugiados de las zonas del franco CFA, por ejemplo Senegal, tenemos toda una serie de reacciones negativas en nuestra opinión pública. Lo que no discutimos nunca, o discutimos muy poco, se discutió esporádicamente en Francia en estos últimos años en determinados momentos puntuales, es qué hace Europa decidiendo la política monetaria de la zona CFA. Es una cuestión compleja, no es una cuestión sencilla, hay una serie de dinámicas generadas y dinámicas creadas, pero evidentemente esa es la sombra del legado y de las consecuencias del colonialismo. De la misma manera que en la relación con Marruecos, que nos atañe más directamente, hay también esa impronta correspondiente. ¿Cómo se soluciona el problema? El problema se resuelve a corto plazo con una política que no sea cruel, como es la actual, donde se convierte al Mediterráneo en un cementerio de manera clara y neta, se resuelve no utilizando eufemismos, sino llamando devoluciones en caliente a lo que es un rechazo del principio de asilo, que seguimos teniendo como faro normativo de nuestra actuación, pero a medio y largo plazo se resuelve apostando claramente por el desarrollo económico equilibrado y por un desarrollo económico que no sea un desarrollo en el cual nos llevamos siempre la mejor parte de la tajada, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Esto no es una posición popular en modo alguno y esto explica que nuestras discusiones sobre toda esta serie de cuestiones tengan el cariz que tengan. Se suele hacer referencia, y es una cuestión bien interesante, evidentemente la reacción en relación con Ucrania fue diferente, pero fue diferente con graves problemas desde una perspectiva jurídica, desde una perspectiva moral política, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque se atendió a los ucranianos que venían de Ucrania, no se atendió de la misma manera a los nacionales de terceros estados que estaban en Ucrania. Y, por ejemplo, Ucrania tenía una población de universitarios de países africanos que no era pequeña. Y estos no entraban. De la misma manera que, ¿cuál es la solución que se dio a aquellos que eran ucranianos, hombres en edad de combatir? No fue necesariamente una que fuera acorde con nuestros valores, sino con aquello que era el interés por parte del Estado ucraniano de que se mantuvieran en la línea de combate. No, todo esto son cuestiones que están pendientes. Evidentemente, no se reaccionó de la misma manera que cuando llegan en la patera desde las costas africanas, pero en fin, no me alargo. Las reacciones, por ejemplo, no solo con las devoluciones en caliente en España, las devoluciones en caliente en Grecia, aplaudidas por la Comisión Europea, etcétera, etcétera. A mí me parece que esto evidentemente es muy difícil de sostener, no solo, insisto, desde una perspectiva moral, sino desde una perspectiva jurídica. Cuestiones, y solo puedo referirme a tres por razones de tiempo. Claro, Jesús apuntaba, yo no sé si estoy de acuerdo con la terminología, estoy de acuerdo con la cuestión de fondo. Hay un peso ineludible de la herida, no solo de la Segunda Guerra Mundial, sino de la Primera Guerra Mundial, las dos guerras en dos generaciones, pero yo no estoy de acuerdo en que hace a Europa naif.
cuando me refería al europeísmo naif, no me refería a la voluntad de olvidar o a la voluntad de superar los conflictos o huir hacia la guerra. Me refería esencialmente a ignorar las realidades, al optimismo ilimitado que llevó, por ejemplo, a construir el euro de una determinada manera, a creer siempre que las crisis son momentos en los cuales Europa puede crecer. Esto, desde la perspectiva empírica, desafía todas las leyes de la gravedad. Muchas crisis pueden servir para crecer hasta que llegue una crisis en la que esto no sea así y nos veremos en una situación grave, ¿no? Y esto explica, por ejemplo, la tendencia que tenemos a que las crisis se desarrollen en 3 fases. Hay una primera fase en la que negamos la evidencia, pensemos en la crisis migratoria, ¿no? Primero negamos la evidencia, después tomamos medidas que somos capaces de decidir en el Consejo Europeo, pero que son manifiestamente inadecuadas, y después recurrimos a la emergencia cuando la realidad nos rodea por los 4 costados. No es el mejor sistema de gobierno posible, me da la ligera impresión. A lo que me refería con la naivete es a esto. El hecho de que la guerra sea absolutamente fundamental y decisiva no hizo a los europeos naif. Jean Monnet no era naif en modo alguno, me da la ligera impresión. Se le puede calificar de muchas cosas, incluso de contrabandista de licores. Lo digo con tono jocoso, no por otra cuestión, ¿no? Con los momentos delicados de la prohibición en Estados Unidos. Se puede alabar su sentido político y demás cuestiones, pero no calificarlo como naif. Charles de Gaulle no era naif. Spinelli no era naif, tiene todos sus escritos sobre Maquiavelo, evidentemente no. Estamos en un europeísmo naif en la medida en la cual confundimos aquello que querríamos que fuera con aquello que es. Y en ese sentido, por ejemplo, Mitterrand y Kohl sobre el euro fueron profundamente naifs, en el peor sentido de la palabra, ¿no? Y eso nos llevaría a una discusión más amplia. Pero este era el sentido preciso. Hay una diferencia, y lo apuntaba, entre los términos del debate público en España y los términos del debate público europeo. Para bien y para mal, todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Por ejemplo, el debate público italiano es un debate en el cual hay una mayor capacidad de articulación de posiciones discordantes en términos puramente individuales, sin una capacidad de acción colectiva básica, ¿no? Esto se ve, por ejemplo, durante la crisis de la eurozona, donde había una mayor capacidad de articular visiones críticas acerca del gobierno de Europa, pero una incapacidad total de articularlas a nivel político. Y está sucediendo lo mismo con la guerra en Ucrania. Hay una mayor capacidad de articular visiones críticas en relación con la guerra, hay una mayor incapacidad de pesar. Lo cual no quiere decir, y estoy de acuerdo también con Jesús, que desde la perspectiva estratégica, la capacidad de peso e influencia española, al menos en los últimos 20 años, digamos, podría haber sido mayor de la que ha sido, y guarda relación con los términos del debate público. No sé si esto va a cambiar de forma inmediata o no, sé que esto debería cambiar. Y debería cambiar, y esto, insisto, mi tesis es que el europeísmo crítico es necesario para superar el europeísmo naif y para no caer en un discurso absolutamente problemático y que no lleva a ningún sitio, cuyo ejemplo último lo tenemos probablemente en el caso de Meloni, ¿no? Sin ir más lejos, con un discurso tampoco basado en la realidad empírica, sino que era capaz de atender en buena medida a toda una serie de agravios o de injurias que tenían su sustancia, lo articulaba en términos de un soberanismo de un tipo o de otro, y llegado al gobierno, pues básicamente esto queda en absolutamente nada, lo cual es muy peligroso, porque quiere decir que también deja un espacio político
notable, ¿no? Es decir, Italia está en un ciclo en el cual lleva votando a todo aquel que no haya estado en el gobierno, ¿no? Es decir, probar al próximo, ¿no? Y ahí tenemos el riesgo de que el próximo puede ser bastante peor que Meloni, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Segunda cuestión, en relación con el Brexit, una cuestión de matiz. Claro, yo creo que el Brexit es interesante desde dos puntos de vista. Uno, el cómo se llegó a la situación a la que se llegó en el Reino Unido. Y tiene que ver también con los términos del propio debate público en el Reino Unido acerca de la integración europea. Y tiene que ver con la medida en la cual la falta de una articulación adecuada del debate llevó a ese euroescepticismo excluyente que acabó imponiéndose, indudablemente. La segunda cuestión es que lo que yo no tengo tan claro es que las consecuencias negativas que se producen después del Brexit haya que achacarlas todas, ni siquiera en su mayoría, al propio Brexit. En ello tiene un peso muy importante la desastrosa gestión de los sucesivos gobiernos británicos. Desastrosa gestión del propio proceso de Brexit. Recordad aquello de Brexit means Brexit, que era una tomadura de pelo, ¿no? Desde todo punto de vista, y la gestión de la propia política británica, ¿no? Y un misterio de entrada, ¿no? Porque que Tony Benn o Michael Foot o Peter Shore en los años 70 fueran euroescépticos, o que quisieran que el Reino Unido saliera de la Comunidad Económica Europea, podía ser criticable o no, pero guardaba una relación coherente con su agenda política y su diagnóstico acerca de la posibilidad de desarrollar esa agenda política en las comunidades europeas. Eso no es el caso de Boris Johnson, que no tenía ningún impedimento real para desarrollar las políticas que quería desarrollar en el interior de la Unión Europea. No hay una Unión Europea que va a prohibir la libre circulación de capitales o que va a acabar con la City de Londres. Esto es, ¿no? El sueño del Singapur en el Támesis, que entre otras cosas, como se ha puesto de relieve en estos últimos meses, especialmente en estas últimas semanas, pone de relieve que desconocen Singapur y desconocen probablemente también el Támesis. Esa política o esa imagen o ese sueño totalmente extraño y peculiar no tenía su límite o su imposibilidad de ser en el marco jurídico de la Unión Europea, sino en la propia realidad de las cosas y en la imposibilidad de que un Estado como el Reino Unido de la noche a la mañana se transforme en el sentido que ellos querían. Y me remito a la suerte política de la antecesora del actual primer ministro, ¿no? Siendo esto así, corremos el riesgo de pensar que los males del Reino Unido son el resultado del Brexit. El Brexit no está facilitando las cosas. Esta forma específica de salirse de la Unión Europea, no sé si vosotros tenéis la experiencia, ahora es absolutamente imposible, por ejemplo, hacer una cosa que era absolutamente banal, como pedir un libro a una librería inglesa, porque hay correos, los derechos de aduana, toda esta serie de cosas. No hay ninguna razón por la cual el Brexit no se hubiera podido realizar y esta situación no se tuviera que estar produciendo. Es el resultado de optar por la reintroducción de un control fronterizo duro entre el Reino Unido y la Unión Europea. No por decantar la posición en un sentido u otro, pero Corbyn proponía otras cosas de las que se estaban proponiendo y hubiera tenido otras consecuencias. Tercera cuestión sobre la cual me detengo ya muy brevemente. Claro, Carlos hacía referencia al tratado por el que se
proponía la constitución, el crear una constitución en Europa. Ya, yo de todas maneras creo que ese momento es una pena desde muchos puntos de vista que fuera visto como un momento de grave crisis del proceso de integración europea, porque no lo era en buena medida. Porque ¿qué sucedió con el referéndum negativo de Francia y de Holanda? Sucedió, por una parte, que había un rechazo del proyecto que se presentaba, pero el hecho de que ese rechazo popular, en un sentido o en otro, pero resultado del voto del referéndum, implicara que no era posible seguir adelante con esa propuesta, apuntaba eso de por sí a un proceso de constitucionalización del procedimiento de reforma, a que finalmente, por decirlo en términos spinellianos, la decisión no estuviera en manos del círculo restringido de los jefes de gobierno, sino que efectivamente estuviera en manos de los ciudadanos. Que el hecho de que fueran solo los franceses y los holandeses era un problema, toda esta serie de cuestiones, pero había un potencial democrático de esa situación que se rechazó. Y se rechazó esencialmente porque lo que se hizo fue no enmendalla, en el sentido básicamente de convertir el movimiento federalista europeo. Recuerdo que hablaba de una modificación genética, cosa que me parece enormemente sorprendente viniendo del movimiento federalista europeo, quién te ha visto y quién te ve, y por otra parte porque era una manera de tratar de resolver los problemas reales de carácter funcional haciendo fosfatina todo el discurso constitucional y todo el discurso de transformación democrática de la Unión Europea. Fue una oportunidad perdida, no tenía por qué haber sido así. Todos conocemos la historia constitucional de Europa, que en Francia se vote que no a un texto constitucional es algo que no es la primera vez que sucede, que sucedió en el 46, y la esperanza probablemente desde una perspectiva democrática no es que se siga otra trayectoria, sino que se persista en la trayectoria democrática. Esto sin entrar en el fondo del asunto sobre si el tiempo era maduro, sobre si la solución era la adecuada o no era la adecuada. Había muchas cosas en el tratado que eran enormemente problemáticas, desde cuestiones técnicas como empezar a llamar leyes a los reglamentos y las directivas cuando no tienen todavía una legitimación democrática comparable con la legitimación democrática de las leyes nacionales, etcétera, etcétera, pero simplemente como una cuestión. Y yo, en cualquier caso, termino insistiendo, la razón por la cual escogí en mi intervención inicial la referencia a la independencia del Banco Central Europeo es por dos razones. La primera, porque es una cuestión central que ya somos todos conscientes, deberíamos haberlo sido desde el principio, pero que ahora mismo ya a nadie se le puede escapar después de la crisis de la eurozona y después de la subida de los tipos en estos últimos meses, que el Banco Central Europeo no es una institución distante que toma decisiones esotéricas que no nos afectan, sino que afecta de manera inmediata y directa a eso que los escandinavos llaman las cuestiones que se discuten en la cena, ¿no? A las cuestiones que afectan directamente a la vida de los ciudadanos. Y no solo por los tipos de interés, sino porque la política monetaria, en contra de las asunciones habituales todavía de muchos economistas, la moneda como un instrumento neutral y demás cuestiones, esto no es así, es un elemento decisivo en el diseño de nuestra constitución política y económica. Es muy importante, es muy decisivo, pero al mismo tiempo hay una discrepancia que no solo es española, aunque sea especialmente aguda en España, porque hay más debate, ya hay debate acerca de esta cuestión de la independencia del Banco Central Europeo y cómo tiene que articularse en Francia, en Italia. Alemania es un caso complicado, ¿no? El de poner en cuestión la independencia del Banco Central, pero sí hay un debate claro y abierto en Francia, en Alemania. Estoy pensando, por ejemplo, en Piketty, por no utilizar otro. Es interesante la discrepancia que hay, insisto, entre la realidad empírica, donde los presupuestos básicos de un banco central construido a imagen y semejanza
del Banco Central alemán ya no se dan y es imposible que vuelvan a darse porque hay poderosas razones funcionales por las cuales el Banco Central Europeo no puede ser como lo diseñan los tratados. Y el hecho de que eso no se traduzca en una discusión acerca de cómo tiene que ser. Decía Carlos, el Tribunal Constitucional alemán defiende la soberanía alemana. Yo no estoy totalmente de acuerdo en que defienda solo la soberanía alemana. Defiende un concepto de constitución muy problemático, todo lo que queramos, pero un concepto de constitución en el cual, resultado de una larga evolución y resultado de un trauma profundo y grave que tiene que ver con ese papel central de la guerra en la historia de Europa y especialmente en la historia de Alemania, entiende el valor del control democrático del poder. Y ese control democrático del poder no existe en relación con aquello que el Banco Central Europeo no puede sino hacer, está haciendo, pero está haciendo sin control. Y esto es un problema enormemente serio, es un problema que no va a desaparecer de la noche a la mañana, va a seguir con nosotros y sobre el cual tenemos que empezar a debatir. Y tenemos que empezar a debatir en tanto que, en lo que nos toca, estamos hablando en español, estamos hablando en el ciberespacio, pero estamos hablando en el ciberespacio español, pero es un problema europeo, ¿no? Es un problema que nos atañe a todos y en relación con el cual, insisto, la cuestión no va a desaparecer. Cuando el monetary tightening en un momento o en otro surta efectos sobre el diferencial de los tipos, el Banco Central intervenga o no intervenga en relación con los mismos, va a tener profundas consecuencias políticas, como ya las tuvo la posición del Banco Central Europeo durante la crisis de Grecia, como ya las tuvo en relación con la compra o no compra de deuda italiana en determinados momentos de la evolución política italiana, lo va a tener. Es un debate que no podemos aplazar. Y si no podemos aplazarlo, es bueno que lo hagamos desde una perspectiva crítica, no desde una perspectiva que siga adorando al becerro de oro de una independencia que no existió, no existe y no existirá. Lo cual no quiere decir que hagamos una política monetaria irresponsable, lo cual no quiere decir que no tengamos en cuenta la necesidad de un conocimiento técnico acerca del funcionamiento de los mercados financieros, acerca de la política prudencial, de la supervisión prudencial de las instituciones financieras. No es esa la cuestión. La cuestión es que sin un elemento de legitimación democrática no es posible sostener a medio y a largo plazo la actuación de un banco central eficaz. Muchísimas gracias, Agustín. Si yo creo que Jesús o Carlos podéis intervenir o las últimas intervenciones. Yo puedo recordar la labor de los tribunales de justicia europeos, ¿no? De Estrasburgo y otros, que están ayudando a superar esos estados soberanos nacionales y hacia hacia una Europa más unida. Y obviamente la constitución que deseamos es una constitución europea que comience en nosotros el pueblo europeo, pero eso parece ser que está lejos, ¿no? Jesús y Carlos podéis intervenir ya en la última ronda, aunque os pido a Agustín y a todos que emplazaros para otro encuentro para poder seguir desarrollando todos estos temas. Encantado, Antonio. A ver, yo una puntualización mínima o aclaración a Carlos. No he dicho, no me refería a que estemos en una tercera guerra mundial, al revés, lo que he dicho. Esto es una guerra europea, la guerra de Ucrania es una guerra europea, continental clásica. Otra cosa es que dirigida desde Estados Unidos en muchísimas cosas, pero por la geopolítica mundial además es así. Pero no, me refería a que si la Unión Europea en su actual contenido, contexto y posición geopolítica mundial se rompiera, ¿vale?
que siempre sería una ruptura violenta, vamos a llamarlo así, se podría crear un conflicto impredecible. Es decir, que en estos momentos la Unión Europea se rompiera y se rompiera mal, por decirlo de alguna manera, podría ser impredecible. Simplemente puntualizar lo de la guerra de Ucrania. A ver, yo, y por concluir, lo de Naif Agustín, no me refería a que ni Monet, por supuesto, ni Schumann, ninguno de los padres fundadores eran, ni el momento era para ser naif. Me refería a que es naif en el sentido de buscar una solución, como sea, a huir de la tragedia, ¿no? A una huida de la tragedia. Y eso es muy ontológico. Es decir, cuando uno lo que está buscando es una huida, ¿vale? Huye como puede, ¿vale? Y llevamos huyendo como podemos demasiados años. Insisto, teniendo en cuenta que son muy pocos años también para construir un proyecto supranacional en un continente que es la mayor mezcla de civilización que ha existido en la humanidad. Es decir, eso es una realidad. Una breve también alusión, Antonio, a tu pregunta y a la intervención de Agustín sobre el tema migratorio. El tema migratorio, lo primero, si miramos las cifras, quitando las crisis de emergencia que se han producido, como la guerra de Siria, evidentemente, y ahora Ucrania, el hecho migratorio de las últimas décadas, las 2 últimas décadas, sobre todo en Europa, quitando esas excepciones, no es importante desde el punto de vista de flujo. Es más, si miramos a nuestra necesidad demográfica, que es brutal, porque tenemos una pirámide demográfica trágica, ¿vale? Y para sostener sobre todo nuestro modo de vida con el estado del bienestar, es obligatorio tener una política migratoria, ¿vale? Ahora este año estamos celebrando el Año Europeo de las Capacidades. Realmente no sabemos si llamar capacidades o habilidades porque el término es skills, el término inglés, y la realidad es que tenemos un déficit de talento y en muchas profesiones y de formación profesional brutal. Hay muchas profesiones y muchas empresas que no encuentran perfiles para poder emplear. Por lo tanto, con los datos sin emergencia, insisto, nosotros no tenemos un problema migratorio real en la Unión Europea. Esto es un problema de cómo se azuzan las opiniones públicas y luego, sobre todo, del desequilibrio del problema. Quien tiene problema es el que tiene frontera externa a donde llegan esos flujos. Al que no le llegan, no tiene ese problema y todo le complica y no hay ese nivel mínimo de solidaridad que debía haber. Yo, y siempre poniendo ese punto optimista que quiero poner al final, pese a que Carlos sea pesimista, pues debo decir que creo que sí, que se está avanzando en esa posible directiva de política de migración, asilo y refugio. Yo quiero tener la esperanza de que la presidencia española lo va a meter en agenda como un tema, evidentemente, como el tema latinoamericano y determinadas cosas que a nosotros nos afectan especialmente. Y bueno, no, oye, más actualidad imposible. Hoy ha estado el presidente Sánchez con la primera ministra Meloni. En la agenda de Meloni este es el tema, ¿vale? Meloni, estoy de acuerdo también con Agustín, ha entrado dejando el espacio porque realmente todo el miedo que podíamos tener lo ha disipado, siendo pragmática y haciendo, entre comillas, de niña buena dentro del Consejo Europeo, pero no te quepa duda que el tema migratorio está el primero en su agenda, ¿no? Porque con eso ganó las elecciones, entre otras cosas. Entonces yo creo que esto va para la presidencia española. Yo creo que la reunión de hoy ha sido importante porque Meloni es la que lo puso hace 2 consejos europeos, en el Consejo de febrero, el extraordinario, y luego en marzo, fue la que sacó el tema migratorio y es la que acucia a que haya un acuerdo de fronteras. Yo creo que se puede avanzar, por poner un foco de optimismo en la reunión. Y respecto a lo que decía Carlos, que es un poco, o sea, yo totalmente de acuerdo con Agustín en pasemos de la fase naif a la fase de pensamiento crítico y si puede ser influyente desde España, mejor, desde mi punto de vista, porque España para mí es la gran potencia del sur, Francia no se siente potencia del sur en absoluto y nosotros sí lo somos y somos una potencia del sur vinculada a África y vinculada a América Latina, por lo tanto es fundamental que España tenga mayor influencia en la Unión. Respecto a ese optimismo, has dicho, Carlos, que el Tratado de Lisboa para ti es la cumbre a la que hemos podido llegar. Bueno, yo creo que el Tratado de Lisboa es muy joven todavía, o sea, todavía puede vivir. Tampoco podemos estar cambiando los tratados continuamente. A mí eso también me parece
que desde todos los puntos de vista los tratados tienen que vivir y tienen que ser reformados, evidentemente, cuando hay una base de consenso muy, muy fuerte. Si el Tratado de Lisboa es lo más alto, yo creo que el Tratado de Lisboa está funcionando razonablemente bien después de la crisis constitucional, que también estoy de acuerdo con Agustín en que se podía haber saldado de otra manera. Pero bueno, tenemos el tratado que tenemos. Creo que el tratado funciona en bastantes cosas. Y respecto a lo último que voy a decir, respecto al tema del Banco Central Europeo, el Banco Central Europeo está hecho a la imagen y semejanza de la Reserva Federal Americana, punto, dotada de esa misma independencia, entre comillas, lo de independencia, ¿vale? Con una diferencia, que es la que tendríamos que, desde mi punto de vista, sería la reforma más importante, y esto lo digo más como economista, que es que tiene que haber, por lo menos en la zona euro, un único presupuesto, un presupuesto general de la Unión Europea, en la zona euro por lo menos, y que evidentemente sin gobernanza económica, con unos presupuestos económicos y sobre todo unas reglas fiscales comunes, entonces ya es imposible que verdaderamente esa independencia, que yo creo que el Banco Central lo debería tener, se ejerza. O sea, ni lo es, como bien has dicho, Agustín, ni lo va a ser nunca mientras no tengamos una política presupuestaria común, que me parece la clave. Si tenemos una política presupuestaria común, que es la que manda, el Banco Central Europeo sí es una entidad independiente, pero la política económica estaría absolutamente dirigida desde los gobiernos que son los democráticamente establecidos. Lo que no tenemos es eso. Yo creo que esa es la cojera total. Sí, creo, Carlos, ¿querías intervenir? Sí, de forma breve. Mm. Y es en relación también a la materia migratoria. Y creo que ha hecho alusión a colación también Jesús. La mayoría de los problemas que dicen que con la migración en la Unión Europea son creadas por los discursos de carácter político. Vamos, esto no lo digo. Hablo con algunos compañeros que trabajan en la ACNUR y me lo ponen de relieve. Dice, son problemas que se están creando que realmente no existen. De hecho, como a veces les pregunto, digo, siempre sale lo más vistoso y lo más llamativo, siempre vender la entrada a través de vallas de Ceuta y Melilla. Pero la mayoría de la migración en la Unión Europea entra por avión. ¿Y qué pasa? Y eso sí, a otros no. Y además se ha demostrado, y perdonar la expresión, pero creo que es así, en relación con la acogida y bien acogida, con la entrada en vigor, perdón, con la puesta en funcionamiento de la directiva de carácter temporal en materia migratoria, que es del año 2001-2002 en Ucrania, que somos unos racistas. ¿Por qué sí con Ucrania y no con Siria? O con las mujeres de Afganistán, incluso las propias universidades españolas se han movilizado más en relación con las mujeres de Ucrania que con la relación de las mujeres de Afganistán. Entonces hay un doble bueno, lo de la doble moral de la Unión Europea que exporta sus valores pero no se aplica adentro, creo que es un clásico. Entonces, pues ya tenemos un gran déficit. Y de hecho, con la muerte del Mediterráneo fue cuando se le concedió el famoso Premio Nobel de la Paz en 2012 a la Unión Europea. Y nada, y quería dejarlo ahí sin más. Sí, no, y luego está Turquía. Se La duda que sí, externalización de nuestra sí, frontera. sí. Los refugiados que acoge Turquía ya lo quisiera recoger Europa. Se critica a Turquía, ¿no? Para que no entre en la Unión Europea. Hay un debate ahí político, ¿no? Pero, pero no es Sí. solo, pero no solo es un debate, no solo es un debate político. Vamos a ver, hay una cuestión clara y evidente, y es que la proclamación del derecho de asilo, por ejemplo, la ley fundamental alemana, tiene que ver con la superación de un trauma, de un determinado momento histórico, desempeña un papel clave desde una perspectiva política durante la Guerra Fría, que la acogida de los refugiados húngaros en el 56, etcétera, etcétera, y comienza a hacerse problemático en el momento en el cual lo que tenemos es la crisis económica de los años 70 y que empiezan a llegar refugiados que no son europeos blancos cristianos, ¿no? Empiezan a llegar los vietnamitas. Y a partir de ahí tenemos una mezcla explosiva de una serie de discursos excluyentes, como decía al principio, ¿no? Que buscan al otro, le echan la culpa de todas nuestras situaciones, con una serie de problemas reales que no nos planteamos. Entonces, yo estoy
de acuerdo, por supuesto, en que las dimensiones de los flujos que llegan en los últimos 30 años, incluido del África subsahariana, no solamente son perfectamente asumibles desde una perspectiva de unos estados mucho más desarrollados y mucho más capaces de lo que eran los estados europeos en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, que fueron capaces de absorber flujos muy superiores, sino que además pueden tener, desde una perspectiva macroeconómica, si queremos decirlo, positiva en términos de crecimiento económico, reequilibrio demográfico, etcétera, etcétera. Ahora, yo sigo insistiendo en que es necesario no solo desde una perspectiva egoísta, sino desde la perspectiva de ser realmente serios con esta idea que cada vez se invoca menos, pero que estuvo muy en boga a principios de siglo, de la Europa, potencia normativa, toda esta serie de cosas. ¿Cuáles son los efectos de nuestras políticas migratorias sobre los otros? Quiero decir, por ejemplo, ahora tenemos, y en el mundo universitario sabéis que estamos teniendo la discusión sobre la ampliación del número de plazas en las facultades de medicina, por un motivo o por otro, en función de distintas comunidades autónomas, lo que tenemos es tenemos un número insuficiente de médicos. Claro, hay la tentación de resolver este número insuficiente de médicos importando médicos. La importación de médicos, desde nuestra perspectiva, no va a generar ningún problema, sino antes al contrario. Pero sí va a generar un posible problema a aquellos países de los cuales provienen los médicos. Como a nosotros nos genera, fue desde la perspectiva económica un auténtico desastre, que durante la época de la crisis fiscal, de la crisis económica a partir del año 2010, se marcharan a Europa personas que habíamos formado y que desarrollan su carrera académica fuera, ¿no? Entonces, yo creo la cuestión de la fuga de cerebros, claro, el problema de Siria no solamente es acoger a los refugiados sirios, es qué queda de Siria cuando haya posibilidades de reconstruir Siria, o qué queda de Ucrania si todos se van de Ucrania, ¿no? Y desde esa perspectiva el problema ya no es mucho más complejo. Por eso, a medio y a largo plazo, evidentemente, la apuesta por parte de la Unión Europea, si quiere realmente ser coherente con sus principios, tiene que ser el del reequilibrio de las relaciones económicas internacionales, de algo que en los años 70 formaba parte de la discusión de la agenda internacional, el nuevo orden económico internacional, y que hoy desapareció por completo, pero esos desajustes evidentemente existen. Y esos desajustes son los que explican, y con eso termino, que cómo vemos nosotros el conflicto de Ucrania no sea como se ve el conflicto de Ucrania desde Senegal, ni que la posición en relación con Rusia sea la misma vista desde Finlandia que vista desde Senegal. Esta es la cuestión, porque todo se une, ¿no? Y todo contribuye. Termino con la cuestión de Ucrania, que había salido varias veces. Apuntaba Jesús, hay un papel fundamental de los actores geopolíticos, Estados Unidos, China, evidentemente. Lo que es sorprendente, es bueno que Europa no se haya roto, indudablemente, porque estoy absolutamente de acuerdo que sería catastrófico precisamente en este momento que Europa se rompiera. Pero es trágico que hay dos cosas que no se están produciendo. Uno, con independencia de cómo esta es una cuestión que está en ebullición en algunas discusiones públicas, no en la nuestra, porque nos pilla muy lejos toda esta serie de cuestiones. Uno, que claramente los intereses, y estoy hablando de intereses, los intereses europeos no son los intereses de Estados Unidos, y no pueden serlo, no pueden ser los mismos. Esto, si nos tomamos en serio, como los representantes institucionales europeos dicen que hacen, la geopolítica y la geoestrategia, es imposible llegar a la conclusión de que los intereses son los mismos. Y si nos tomamos en serio la geopolítica, es absolutamente fundamental que tratemos de entender cuáles son los intereses de todos los actores que están en juego, incluidos los intereses de la propia Rusia. Si no, no vamos a salir de aquí. Esto es una cuestión evidente. La segunda cuestión es que es muy sorprendente que no haya una capacidad de articular la defensa ni de los intereses europeos ni de los propios intereses nacionales.
No entro en teorías conspiratorias, no entro en articulaciones. Sabemos, y este es un hecho, que Nord Stream 1 y parte de Nord Stream 2 volaron en pedazos. Y tenemos dos hipótesis que quedan en pie. La hipótesis Seymour-Hersh de que fue una operación americana, la hipótesis CIA con la correspondiente, como se dice, leaking, la correspondiente filtrado de la información al New York Times, de que fueron agentes oficiales, no oficiales, ucranianos. En cualquier caso, eso quiere decir, desde la perspectiva europea, que debería reclamarse una explicación a alguien de cómo es posible que una infraestructura europea, que cuando pase la guerra será fundamental volver a reconstruir y tendrá un coste económico notable, cómo alguien decidió, sin consultar con los actores europeos, disponer en términos estratégicos durante la guerra de esa instalación y cómo esos mismos actores reclaman la solidaridad europea. Esto es un problema. Esto, desde la perspectiva de un actor serio en el ámbito de la política internacional, es algo que no puede responderse con el silencio. Se pueden adoptar muchas posiciones, se pueden tener en cuenta muchas consideraciones, pero lo que no puede ser es que se tomen decisiones sobre bienes y propiedades europeos sin consultar a los europeos y pretendiendo que los europeos sigan manteniendo una postura absolutamente, ¿cómo decirlo?, de aceptación con resignación de esas decisiones, ¿no? Eso pone de relieve que evidentemente no nos rompimos, pero pone de relieve que estamos lejos de ser capaces de articular una voz que pese en el ámbito internacional. Y esto es un problema para Europa y es un problema para el mundo, porque tenemos un actor que debería poder pesar, que debería poder atender a determinadas sensibilidades y que no lo hace. Con lo cual, básicamente, el debate ahora mismo es un debate que se articula en términos absolutamente binómicos, ¿no? O se está con Ucrania y se está con Estados Unidos, o se está con Rusia, se está con China. No hay una tercera vía, por decirlo de alguna manera. Es un poco sorprendente que la articulación de la tercera vía, de esa Europa tercera fuerza, venga de Lula, por decirlo de alguna manera, cuyo peso específico es muy superior al que tenía Brasil históricamente, pero que no puede tener el mismo músculo a nivel internacional que tendría una posición europea autónoma, una posición europea que fuera capaz de tomar distancia de los actores, los grandes actores en la política internacional. Agustín, es que ahí, Sí. en la presidencia española, hablando otra vez de ella, el título 1, prácticamente el eslogan va a ser la autonomía estratégica de la Unión Europea. Pero es que para tener autonomía estratégica hay que tener soberanía de todo tipo. No tenemos soberanía económica, porque no la tenemos. Básicamente hay otro gran epígrafe de la agenda actual de la Comisión Europea, que es la recuperación de las industrias en materias básicas. Ya vimos en la propia pandemia que no podemos tener ni mascarillas propias. Es una cosa de chiste. El tema de las materias primas críticas, es decir, hay un montón, la crisis energética nos ha demostrado nuestra dependencia de Rusia. Es decir, no podemos tener autonomía estratégica si no tenemos soberanía, y no la tenemos. O sea, nosotros cedimos la soberanía de la seguridad a Estados Unidos, decidimos, evidentemente porque veníamos de donde veníamos, que quien nos iba a hacer de gendarme iban a ser los americanos, y a partir de ahí tienes un montón de dependencias. Con China, ¿qué nos pasó? Que decidimos cederles, entre comillas, nuestra soberanía industrial. Entonces, a base de ceder soberanías, nosotros no podemos tener ninguna autonomía estratégica. Se trata de recuperarla, pero claro, eso no se hace en 5 minutos, y menos con una guerra como la de Ucrania, en donde no tenemos casi ningún papel que jugar. No, esto es indudable. Lo que pasa es que la primera cuestión es que hay que querer realmente recuperarla. Y yo hay una cuestión en relación con la cual tengo dudas de que los medios que estamos arbitrando sean los adecuados para conseguir ese resultado. Y tiene que ver con el gran tabú de la iniciativa de la inversión pública. No tenemos tiempo, el Europa, Generación Futura, los fondos y demás cuestiones. Un resultado
de cómo se diseñó y cómo se moldeó Europa a partir de los años 80 es que en buena medida perdimos la capacidad de la inversión pública en tanto que tal. ¿Por qué los fondos Europa Generación Futura, por ejemplo, en términos de eficiencia energética, no se están utilizando en España y en Italia en mejorar la eficiencia energética de los edificios públicos? Porque no tenemos capacidad de hacerlo, no tenemos capacidad de ejecutar de una manera eficaz y rápida eso, y esto es un problema. Y de la misma manera, no tenemos capacidad, se nos ocurren cosas absolutamente rocambolescas, como esto del de-risking, ¿no? Es decir, yo quiero la inversión pública que pase a través de incentivar la inversión privada, eliminando el riesgo al inversor privado. Bueno, pero es que para esto, desde todo punto de vista y desde la perspectiva del propio derecho de la competencia, por ser más papistas que el Papa, estamos haciendo cosas muy raras. Y esto tiene que ver con que no queremos, en último extremo, no hay una discusión seria acerca de qué quiere decir una política industrial y qué quiere decir el que si vamos a utilizar fondos públicos, utilicémoslo en inversión pública, lo cual no quiere decir que no haya proyectos magníficos que vayan a salir de los fondos Europa Generación Futura, pero ¿qué proyecto mejor en términos de eficiencia energética que todas las escuelas, los institutos, las universidades y los hospitales fueran eficaces en términos energéticos? Y no se va a hacer. Y es una ocasión perdida, ¿eh? Es una ocasión perdida enorme. Sí, Carlos, ¿quieres decir algo para ir terminando por ahora? No, podía añadir mucho. Bueno, yo Mm. considero en relación con lo último de la estrategia de seguridad, y es que para mí fue una oportunidad perdida que la OTAN desapareciera tras la caída del muro de Berlín. Creo sinceramente que tendría que haber desaparecido en 1989 y la propia Unión Europea haber hecho su propia materia de seguridad con un ejército propio, que es un debate que ya trae cola, aunque ya recordemos que la política de defensa común fracasó en los años 70. Y me explico lo de la OTAN. Hay un libro muy breve que os lo recomiendo, pasa que creo que ya está en desuso, de Antonio Remiro Brotons, Antonio. catedrático emérito de la Autónoma. Profesor mío, profesor mío. Cuando estaba en la UMO, Exacto. que se llamaba Civilizados, Bárbaros y Salvajes en el Nuevo Mundo. Y lo escribió cabreado por ese George Bush padre que dijo cuando con Gorbachov que nos encontrábamos en una nueva era del mundo, que había Estados Unidos estaba a favor del multilateralismo y que la OTAN, pues bueno, que en parte iba a disminuir poco a poco. Y es un libro que además va entrelazado con versos de Álvaro Mutis. Y todavía muchas cuestiones de las que pone ahí del año 95, lo escribí en el 95, se publicó, siguen vigentes hoy por hoy. Sin más. Muy bien, pues muchísimas gracias a Agustín, a Jesús y a Carlos, y os emplazo para un nuevo encuentro sobre Europa. Esperemos que vaya aumentando su unidad y su democracia. Hace poco estaba con nosotros, hace un año creo ya, Noam Chomsky, hablaba de 3 problemas fundamentales, que era la emergencia climática, la guerra nuclear, antes de que empezara lo de la guerra invasión de Ucrania, y el déficit democrático que hay tanto en Estados Unidos o en Europa. Esos 3 déficits yo creo que lo hemos ido tratando aquí, lo hemos ido ejerciendo, pero que es necesario volver a ellos, sobre todo en Europa. Y yo creo que la tercera vía, como defensor de la filosofía, yo la defiendo siempre, la moderación, pero sí, no solo moderación, sino también como acicate de ese caballo noble que es el Estado, la nueva Europa, la Unión Europea, ¿no? No puede haber filósofos sin ciudades, sin Unión Europea, digamos, pero tampoco la Unión Europea puede avanzar sin ese acicate del pensamiento crítico, como ha dicho Agustín, o del filósofo o del jurista, ¿no?, que queremos nosotros. Hay una pregunta que quería hacerle, ¿no?, de la importancia de Neil McCormick o de Robert Alexy, ¿no?, en plan académico, Agustín, pero bueno, la dejamos para el próximo encuentro, que
Espero que encontraros. Voy a detener la grabación, no os vayáis y